Mucho cuento. Examinarlo todo, retener ¿qué? Lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bendito nuestro Señor. Damos gracias al Señor. Estamos agradecidos de estar aquí. Estamos gozosos, como dice la palabra, mis hermanos. Pero hay una inquietud en mi corazón. Nuevamente, mis hermanos, examinarlo todo, retener lo bueno, mis hermanos. Pero ¿cómo uno puede examinar? Cuando uno tiene una base fuerte. Escudriñen, lean las Escrituras, empápense, coman del pan de vida, apréndanse la palabra, porque todo lo demás, mis hermanos, realmente puede estar contaminado, pero esta palabra es pura, es limpia, es santa y es aquella que nos guía. Bendito el nombre del Señor, les amamos y luego les saludamos. Aleluya. Qué bello, ¿verdad? Qué bello que el Señor nos dé ese entendimiento y esa gracia y podamos entonces tener ese discernimiento de parte del Señor para tomar lo que es de Él. Amén. Bien, pues así, hermano Edgar, tome lugar, por favor. Dios le bendiga. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Así como decía nuestra hermana Doris, un anhelo grande en el corazón de poder venir y nuevamente ver sus rostros, como ahora cantábamos, la manera como el Señor nos ha unido, es que en ese vínculo perfecto de su amor, que es algo incomprensible, que realmente anhelamos el uno al otro, ¿verdad? Todos los miembros del cuerpo, bajo esa dirección de la cabeza, siendo formados. Hemos estado orando realmente por este tiempo, pero hemos estado orando por sus vidas también. Reconocemos que ha sido un tiempo difícil, pero que en todo esto ya estaba en la mente, en el corazón del Señor. El propósito del Señor es seguir formando para sí una iglesia pura, santa, sin mancha. Dice, para que así como una virgen pueda presentársela a sí mismo en su venida, ¿verdad? Y esa es la obra que el Señor está haciendo. Él está limpiando su iglesia y para eso trabaja de una manera muy particular con cada miembro, pero también para hacernos un solo cuerpo bajo esa sola cabeza. Así que orábamos por la iglesia en Uruapan, orábamos por la iglesia en México y por todo lugar donde el Señor nos ha concedido poder conocer hermanos, y reconociendo que es el amor y la carga que el Señor mismo pone, y damos las gracias al Señor por este tiempo. Poder estar así apegaditos a Él, cercanos a su corazón. Mucho recuerdo al apóstol Juan con esa comunión con el Señor Jesucristo, y como dice que estaba ahí cercano, pegado. ¿Dónde estaba? A su pecho. Y así, amados hermanos, también nuestras vidas estén delante del Señor. Quería iniciar leyendo el primer libro de Samuel en el capítulo 9 y en el versículo 15. Y antes de leer, poder encomendar este tiempo al Señor, si pudiéramos orar. Padre Santo, agradecidos por este tiempo, Señor. Primeramente, la bendición tan grande, el privilegio de haber podido derramar nuestros corazones delante de ti, Señor. De poder servirte a ti, ministrarte a ti como eres digno, pero de esa manera también poder reconocer que tú eres bueno y grande en misericordia, y que preparas también para nuestras vidas alimentos, Señor. El poder acercarnos a tu palabra por medio de tu Santo Espíritu, poder recibir y oír tu voz y guardar y atesorar aquello que tú nos hables, Señor. Encomendamos a ti nuestras vidas y que seas tú hablándonos desde lo alto de tu trono, Señor, y haciendo que esa palabra crezca y dé fruto para gloria de tu nombre. Te lo pedimos por la gracia y por la misericordia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 9 y en el versículo 15, pues está hablando en el contexto de Saúl,
Yo no sé de qué manera para cada una de sus vidas el Señor ha estado trabajando para que en medio de un tiempo difícil podamos seguir sirviendo al Señor, podamos seguir ministrándole con todo el corazón. Aquí tenemos un ejemplo que me llama mucho la atención y es la vida de Saúl. Y muchas veces hemos visto a Saúl pues como un ejemplo realmente malo, no a imitar. Mas sin embargo considero que hay cosas acá muy útiles a nuestras vidas, porque con todo y lo que él era, podemos reconocer que la gracia del Señor vino sobre este varón por cuanto fue llamado al ministerio, ¿verdad? Recordamos que él fue llamado a una labor muy particular. ¿Qué labor? La de presidir a su pueblo Israel. Él fue llamado para gobernar al pueblo de Israel. Ciertamente no fue llamado así de inicio, sino porque el mismo pueblo, ¿recuerdan? Dice que pidió un rey que les gobierne, y de esa manera rechazaron al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Con todo, el Señor no iba a abandonar a su pueblo, porque así es nuestro Dios, tan grande en misericordia. Y en medio de todo lo que podemos nosotros hacer, Dios es fiel, Dios sigue obrando. Y acá podemos ver en el versículo 15, que dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, versículo 16 podemos leer también: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Versículo 17: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Claramente podemos ver quién escogió a Saúl. El propio Señor. Ciertamente, si recordamos el contexto, Saúl no estaba no estaba en busca de ningún ministerio, ¿verdad? Él estaba buscando sus asnas. El Señor usó eso. El Señor usó eso para encaminar al profeta Saúl. Y entonces Dios habló a este profeta, al profeta Samuel, y Dios habló a este profeta y le dijo: mañana yo voy a enviar a ti a alguien. Cuídate, no lo menosprecies, como decir, porque a este varón es al que yo he escogido para que gobierne mi pueblo. ¿Qué vas a hacer tú? Lo vas a ungir. Y hay propósito en ello. Yo voy a usar su vida. Él va a salvar a mi pueblo de los filisteos. Qué tremendo, amados. Porque fue del Señor mismo. De él vino la iniciativa de tomar a este Saúl, quien nuevamente no estaba buscando al Señor ni servirle, y sin embargo Dios mostró su gracia para con esta vida y le dio la oportunidad de poder servirle, pero en el puesto más alto, gobernando a su pueblo Israel. Saúl en este tiempo estaba envuelto todavía en cosas naturales. Él no estaba envuelto en nada de lo ministerial, pero eso no impidió que el Señor pudiera llamarlo a ese servicio a él. O sea, con todo lo que era él. Y ciertamente después en los siguientes capítulos se muestra de una manera más clara el carácter de Saúl. Y Dios había advertido a Israel cómo iba a ser ese varón, pero sin embargo eso no quitó que Dios le diera la oportunidad. Y puedo decir: gracias, Señor, porque de esa misma manera también me has dado la oportunidad a mí. También uno a veces se encuentra con un tesoro sin haberlo estado buscando, ¿verdad? Así dice una de las parábolas también. Y de ese tesoro ciertamente es Cristo Jesús. Pero en ese tesoro, Cristo Jesús, viene también esa oportunidad de servir a nuestro amado, al amado de nuestras almas. Y así fue con Saúl. Me llama también algo la atención ahí, que ese llamado a Saúl mostró no solamente la gracia, la misericordia de Dios para con Saúl, sino para con el pueblo. Vean lo que dice en el versículo 16 y lo podemos leer de nuevo. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. ¿Por qué? Porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Así que el Señor llama a Saúl, no solo por amor a él,
sino también por amor ¿a quién? A su pueblo. Consideremos, amados, que si tenemos la oportunidad de servir al Señor, primeramente por amor a nuestras vidas en Cristo, pero también por amor a aquellos a quienes podemos servirle. Así que el Señor ama, también el Señor levanta vidas, sus vidas, nuestras vidas, realmente para poder conocerle más, pero también para poder ser usados para con otros, y en eso se muestra el amor del Señor para con todo su pueblo. Un pueblo que le había rechazado, decía, para que no reine sobre ellos, pero que sin embargo aquí estaba llamando a Saúl para librarlos de los filisteos. ¿Cuántos enemigos no tenemos en este tiempo, amados? Pero gracias al Señor, porque levanta vidas, poder servirle, y que de esa manera toda la iglesia, el pueblo del Señor, sea edificado. Ahí en el versículo, si seguimos leyendo en el versículo 20 y 21, 20 y 21, dice: y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Versículo 21. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has hecho cosa semejante? Hay alguien que reconoce que ese llamado es inmerecido. No solo inmerecido, sino que no está en capacidad de responder. Qué bueno eso, ¿verdad? Quizá muchas veces así hemos empezado nosotros, poder reconocer que uno no es digno, que realmente uno no es capaz, poder reconocer que el servir al Señor es una honra, porque acá está hablando de que para quién es todo lo codiciable que hay en Israel, y está hablando de esa honra de poder servir al Señor. Pero es lo que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús, poder servirle a Él, poder ser llamados al ministerio. Y de esa manera, no sé cuántos pueden dar testimonio, que no es algo que nosotros buscábamos. Cuando vinimos a Cristo, lo que nosotros buscábamos era salvación. Cuando nosotros vinimos a Cristo, lo que buscamos era que sea cubierta una necesidad espiritual, material, familiar, de la manera que el Señor le haya traído a uno. Pero al encontrarnos con ese Cristo de la gloria, pudimos hallar que había algo más. No solamente ser salvados de nuestros pecados, sino tener propósito para nuestra vida en esta tierra, que es vivir para Él. Y aquí estamos viendo que Saúl podía decir, como diciendo, ¿yo? De la tribu de Benjamín, la más pequeña, y de la tribu de Benjamín, la familia más pequeña de esa tribu. ¿Cuántos nos hemos sentido así, amados? Cuando el Señor se ha placido en revelar el que nos haya llamado a un servicio en particular dentro de su cuerpo. Qué precioso, un llamado. Y acá, aunque Saúl propiamente pueda parecer extraño cuando hablamos del llamado al ministerio, pero ciertamente hay verdades muy hermosas que podríamos considerar conforme vamos leyendo los siguientes capítulos. Cuando hablamos del llamado al ministerio, quizá antes uno hubiera podido pensar que es algo que se les ha dado a ciertos hermanos y a otros no. Y quizá pudiéramos pensar así porque estamos considerando los 5 ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, ¿sí? Y la Escritura ciertamente dice que no todos son apóstoles, no todos son. Pero cuando se habla de ministerio, nosotros podemos recordar que está hablando de un servicio, de un trabajo, de una labor, de un oficio, al cual todo redimido en Cristo Jesús ha sido llamado. Y damos las gracias al Señor por eso. Él nos ha dado en particular a cada uno una labor, y para eso también nos ha dotado de dones. Y también para eso nos capacita, nos prepara, o de otra manera podríamos decirlo, nos forma. El llamado al ministerio viene de Dios, pero también requiere una formación. Ahí mismo, si pudiéramos o podemos avanzar, sí, al capítulo, ahí mismo el capítulo 10, en el versículo 1.
capítulo 10 y el versículo 1. Pues ahí está, ¿verdad? Saúl llamado. Entonces Dios usa la vida de Samuel. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, como decir, si no te has dado cuenta, porque a veces uno habla, Señor, muéstrame a qué he sido llamado y confírmame y háblame y envía un profeta, pero como el Señor se encarga de hacer que uno claramente conozca ese llamado. Y aquí usó la vida de Samuel y Samuel le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y así usó la vida de Samuel para decir, esto te va a acontecer. Versículo 6 dice, en el versículo 6 del mismo capítulo 10, entonces, ¿qué dice allí? El Espíritu de Jehová. Realmente, ¿qué es lo que necesitamos para poder responder, amados? Yo creo que no hay otra manera, ¿verdad? El Espíritu, la promesa, aleluya. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti, ¿cómo? Con poder. Y eso se va a mostrar. Eso se va a mostrar. Algo va a salir de tu boca. Las maravillas de Dios. Se va a proclamar. Predicamos a Jesucristo. Dice allí, y profetizarás con ellos. Pero ahí acontece también algo más. Y dice, ese es el trabajo del Señor. Y serás mudado en otro hombre. Era necesario, amados. Así como así uno viene a Cristo, sí, por la gracia del Señor, pero de esa manera no le servimos. Él necesita trabajar en nuestras vidas para hacernos instrumentos útiles, pero Él es suficiente para hacerlo. Y Él prometió, a través de Samuel, vino palabra a Saúl y le dice, el Espíritu del Señor va a venir sobre ti, pero no solamente para que hagas, porque qué bueno, realmente por el Espíritu podemos obrar, hacer, pero también para que haga una en ti, o sea, para que seas, para que uno sea mudado. El Espíritu del Señor toma nuestras vidas para poder servirle, pero ese mismo Espíritu transforma nuestro corazón. Y la promesa es, serás mudado en otro hombre. Serás mudado en otro hombre. Es decir, estamos viendo que la unción no solamente iba a ser con ese aceite natural, sino iba a ser ¿con qué? Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Pero ese aceite era una señal, porque verdaderamente los reyes y todo aquel que asumía un cargo de ese tipo, pues en ese tiempo se le ungía, ¿verdad? Se le ungía sobre la cabeza. Aquello que nosotros podemos recordar que hay uno que ha sido ungido, con la plenitud del Espíritu, que es Cristo Jesús. Y así fue con él. Y sucedió conforme a lo que se le prometió, dice el versículo 7 y 8. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hayas de hacer. El Señor le dio 3 señales. Y le dijo, cuando vayas van a salir 2 hombres haciendo esto. Vas a avanzar y te vas a encontrar con 3 hombres que van a hacer esto. Y así le dio 3 señales. Que muchas veces, a veces nosotros pedimos, Señor, dame señal. Muéstrame que me has llamado hacia esto. Es como el responder al Señor no fuera inmediato. Como que todavía hubieran ciertas cosas en el corazón para estar completamente seguro. Y podemos tomar varios ejemplos en la Escritura. Uno de ellos es Gedeón, llamado a ser juez. ¿Recuerdan la señal que él pidió? Haz llover y que se moje todo menos esto. Ahora haz llover que solo se moje esto y nada más. Para saber que has de dar salvación por medio de mí. Amados, es algo que ocurre. Es que es algo tan glorioso, tan hermoso, pero al mismo tiempo de tanta responsabilidad, que para uno no es fácil poder decir, Señor, aquí estoy, úsame. Pero el Señor conoce cuando hay temores, o cuando hay dudas, o cuando hay muchas cosas en el corazón, y Él se encargó a través de Samuel de decirle, esto te va a pasar. Cuando te pase, sepas que Dios está contigo y su Espíritu va a venir sobre ti y tú vas a profetizar. ¿Se cumplió? Se cumplió porque Dios es fiel. El versículo dice 8,
9. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, ¿qué pasó? Le mudó Dios su corazón. ¿Se cumplió? Se cumplió. Estamos hablando de Saúl. Sí, uno recuerda todo lo malo que hizo, pero podemos recordar esto, que en una etapa de su vida Dios le mudó su corazón, que en una etapa de su vida el Espíritu Santo vino sobre él, que en una etapa de su vida él profetizó, o en otras palabras, habló las maravillas de Dios, glorificó con su boca. Saúl, pues si lo puede hacer con Saúl, lo puede hacer conmigo. Y así aconteció, dice el versículo 9 de esa manera, amados. Versículo 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, yo creo que ahí muchos se sorprendieron, ¿verdad? Dice, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Es como decir, a cualquiera puede usar el Señor, pero ¿a él? ¿A él? ¿No estará delirando? No, el Espíritu vino sobre él. Y todo el pueblo, es como decir, ¿quién podía poner su confianza en él? Pero eso no impidió que el Señor lo llamara. Y dice allí, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl? ¿Edgar? Y así cada uno. Sí, porque no es por causa de uno, es por causa del que llama. Saúl también entre los profetas, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Eso más me hace pensar que no hay nadie tan pequeño que Dios no pueda usar. No hay nadie tan pequeño que Dios no pueda usar. Pero que tampoco no hay nadie tan grande que Dios lo necesite. No hay ninguno que sea tan grande que sea necesario para el Señor, que es a quien Él quiere usar y que es puramente su gracia para salvación, pero su gracia también para servirle. Y de eso ha de darse testimonio. Y los demás han de verlo, amados. Los demás han de verlo. Él, sí, Él, a ese escogió el Señor, porque es lo que el Señor escogió. Dice lo necio, lo vil, no menospreciado, pero ¿para qué? Para que nadie se jacte en su presencia, para que el que se gloríe en el Señor. Qué tremendo ejemplo. Yo me puedo identificar con este pasaje perfectamente. Es lo que dio testimonio cuando él empezó a profetizar y se hizo proverbio, es decir, que fue conocido en muchos lugares la obra que el Señor estaba haciendo en la vida de Saúl. La gloria sea del Señor, la gloria sea su nombre. Podemos decir entonces que cuando se habla de ese llamado al ministerio hay algo que se requiere de una manera indispensable, y es la formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Dios le mudó su corazón para de esa manera poder usarle. Ahora, ciertamente, si nosotros seguimos leyendo en los siguientes capítulos, 13, 14, 15, los siguientes hasta el final, ustedes saben que el gran problema de Saúl fue justamente ese, en cuanto a la formación, que al principio se dejó, pero que luego no permitió que Dios siguiera trabajando con él para el ministerio al que había sido llamado. Es decir, uno puede responder en un momento, pero conforme la carga viene y el llamado viene, puede hacer que uno se resista. Y considero que este tiempo de pandemia ha sido tan útil, usado por el Señor para formar nuestras vidas, para la labor que Él le ha placido llamarnos en Cristo Jesús. Un trabajo de formación. Ciertamente hemos visto partir muchos hermanos y damos las gracias al Señor, porque Dios es fiel y guarda, dice, nuestras vidas irreprensibles hasta su venida. El Señor ha recogido mucho fruto, muchas vidas de hermanos pastores muy cercanos, muy amados, que con mi hermana y esposa Doris íbamos a visitar, y ciertamente hay dolor, pero podemos decir, Señor, gracias porque terminó la carrera. Terminó la carrera y terminó el ministerio al cual tú le llamaste. La gloria sea tu nombre, suficiente eres para levantar, Señor. Dice, aún de esas piedras. Y damos las gracias al Señor. Pero en el caso de Saúl, el problema con él
fue que no se dejó seguir siendo formado para esa labor que no era cualquiera, era gobernar a su pueblo. Dios lo escogió y lo capacitó, le dio lo que necesitaba, el Espíritu vino sobre él y puso una vida por delante. Samuel, ustedes saben lo unidos que eran Samuel con Saúl, la ayuda tan grande que era para Saúl, la vida del profeta Samuel. Es decir, tenía todo lo necesario para que él pudiera responder. Pero por causa de no resistirse a ese trato, llegó el momento, tristemente, en que Dios tuvo que quitarlo del ministerio. La palabra en capítulo 15 dice que se le dijo, así como tú me has desechado, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y la palabra rey ahí podemos cambiarle por el ministerio al que el Señor le haya llamado a cada uno. Y es lo más terrible, debe ser realmente poder ser apartado de la labor que el Señor nos ha llamado, porque continuamente uno se ha negado a responder. Gracias al Señor que sabemos que no es el caso aquí. Y damos las gracias al Señor, vidas que reconocemos nuestra fragilidad, pero que reconocemos también las gracias del Señor, y hasta aquí Él nos ha ayudado. Y por causa de su gracia y su misericordia podemos responder. Amados, pero por causa de eso es que el Señor se tuvo que buscar un varón conforme a su corazón. Yo puedo decir que no se trata ni de Saúl ni de David. Se trata de aquel que vendría, de la simiente, de la descendencia de David, a Cristo Jesús. Aquel que es ese sacerdote fiel. Pero aquí llamó a David para que gobernara sobre su pueblo. Y podemos decir, en resumen, qué necesaria es la formación. Porque si todos hemos sido llamados a ese servicio a Él, pues todos hemos sido llamados también a que Dios mude nuestro corazón. Y la formación es para no corromper ese llamado, para no incumplirlo, y también para no apropiarnos de él. Algo bien marcado en la vida de Saúl es que él se apropió de ese ministerio. Él fue llamado ¿a qué? A gobernar como rey. Sí, pero él se apropió de eso. Me conmueve cuando vemos la vida de David, otro que fue tratado. ¿Y cómo fue tratado? Tremendo. Antes de ser llamado a ser rey, consideren eso, no siendo, antes, la preparación que el Señor tuvo para que no ocurriera lo que ocurrió en Saúl. Y por eso vemos que cuando reinó, lo hizo de una manera diferente, porque él sabía que aunque estaba en ese trono, sabía quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que él solamente estaba administrando en esa posición que Dios le puso. Amados, damos las gracias al Señor. Así que podemos resumir todo esto de una manera. Ese llamado al ministerio primeramente viene de Dios, ¿verdad? Él nos escoge, no era algo que nosotros estábamos buscando. Y Él nos llama, nos capacita para cómo servirle. No somos nosotros que nos postulamos a nada, ni escogemos cómo servir. Todo viene del Señor. Él es el que llama, da la labor específica, como le dijo Saúl, va a hacer esto, va a salvar a mi pueblo de los filisteos. Y de esa manera también Él nos enseña la labor que hemos de hacer. Podemos también decir que ese llamado es por gracia, que ese llamado es a todo su pueblo, que ese llamado es para servirle, que ese llamado es con un propósito, que ese llamado conlleva una formación y que ese llamado ha de responderse. Quería ver lo segundo, ahí mismo, pero en el versículo, capítulo 10, pero en el versículo 17. Perdón, 20. Vamos al 20 directamente. Dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. Samuel, juez en este tiempo, profeta, pero también juez, convocó al pueblo. ¿Para qué? Para presentar a Saúl al pueblo como aquel que el Señor lo había llamado a gobernar, como rey. Y entonces dice que hizo que se acercasen todas las tribus, y de todas esas tribus, ¿cuál fue tomada? Benjamín, dice el versículo 21. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias,
y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Lo hizo de esta manera el Señor para que no se viera que era algo de hombre, sino que realmente era un llamado que venía del Señor. Y entonces toma una tribu en particular, de esa tribu toma una familia, y de esa familia toma a Saúl. La sorpresa que sería para todo el pueblo. Dice allí en el versículo 21, y cuando fue tomado, o sea, fue llamado para presentarlo, ¿qué aconteció? Dice, y le buscaron, pero no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? ¿Qué pasó? ¿Saúl sabía su llamado? Sí, bien claro, le dijo a través de Samuel, Dios te ha ungido para que seas príncipe sobre su pueblo Israel. Él estaba dentro de esa tribu Benjamín, pero en ese momento no estaba. Dice claramente, y le buscaron, sí le buscaron, pero no fue hallado. En el versículo 22 podemos ver por qué no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová. No sé cuántas veces yo puedo decir lo que esto significa. He aquí que él está escondido. Él sabía su llamado, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hallaron? Se escondió. No sé dónde se escondió, porque dice que el pueblo de Israel era el más alto de todos. Pero lo que vemos es que un gran impedimento para responder al llamado del Señor al ministerio es primeramente resistirse a la formación, a su trato, pero otro gran impedimento es el temor, amados. Y esto es algo que hay en el pueblo del Señor. ¿Y saben por qué hay? Lo hay porque uno conoce que es una gran responsabilidad y muchas veces tal vez sea inconsciente. Pero mientras el llamado sea una labor de gran responsabilidad, mayor surge del corazón el temor. Y acá lo vemos claramente, porque aunque él profetizó, vino el Espíritu, Samuel estaba con él, y Samuel le dijo algo, Dios está contigo. ¿Recuerdan lo que le dijo? Dios está contigo. Era para darle ánimo, fuerza, para que haya valentía, un responder. Todo lo que necesitaba el Señor se lo concedió a Saúl, para que pudiera hacer. Hermoso, él llama, pero él no lo deja ahí uno solamente con el llamado. Él le da todo lo que uno necesita para poder responder, porque Dios sabe, se acuerda que uno es polvo. Sin embargo, dice que le buscaron y no lo hallaron porque él estaba escondido. No es el único ejemplo. ¿Recuerdan a Moisés? Señor, ¿qué le diré? ¿Quién le diré que me ha llamado? Señor, no sé hablar. Y tal cosa y tal cosa. 5 excusas en el capítulo 3 de Éxodo. Hasta que dijo, Señor, llama a aquel que debes llamar, a mi hermano Aarón. Amado, estamos hablando de Moisés, no es cualquiera. Pero ante la gran responsabilidad, era guiar al pueblo a través del desierto para llevarlo a la tierra prometida. Pues vino eso. Hay que reconocerlo, amados. Hay que reconocerlo. ¿Puede surgir eso? Sí puede surgir. Y para eso el Señor trata. Porque es realmente poder servirle y estar o tener, vamos a decir, la responsabilidad por almas. Es algo grande. Y cada vez el llamado uno lo puede sentir con tanto peso que uno puede decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Moisés decía, engendré yo a este pueblo. Ahí el Señor le dio 70 varones. No vas a llevar la carga tú solo. Es algo real. Lo fue en Gedeón, lo fue en Moisés, lo fue en Saúl y lo fue en otras vidas. Jeremías, Señor, soy niño, no sé hablar. Algo parecido dijo Salomón. Señor, dame corazón, no sé guiar este pueblo. Es decir, lo tenemos por toda la Escritura, amados. Y necesitamos reconocer eso. Necesitamos reconocer que por nosotros mismos no podemos. Pero es por causa del que está en nosotros y del que está con nosotros y de que Él es fiel para dar todo lo que necesitamos para poder responder a ese llamado a la medida que le haya concedido a cada uno. Ahora decía nuestra hermana Doris, no hay miembro ocioso o no ha de haber miembro ocioso dentro del cuerpo de Cristo. Todos hemos sido llamados a una labor y no se puede llamar labor grande, pequeña, labor honrosa,
la que el Señor le haya concedido a cada uno, es una honra, porque es servir al Dios vivo y verdadero. Y sin embargo se pueden presentar muchos impedimentos. Pueden ser hijos pequeños, pueden ser deudas. Digo, no acá, pero en Perú hemos visto o hemos escuchado hermanos, con hermanos podemos reconocer, ¿verdad? Un llamado hermoso, idóneos y preciosos hermanos, y que por una causa u otra no pueden responder. Quizá a veces quisieran, y dicen, no, voy a terminar de pagar mis deudas, voy a esperar que mis hijos crezcan, que termine la universidad, que me jubile, y tantas razones, y todo eso viene a ser una carga, porque ¿dónde estaba escondido Saúl? ¿Dónde estaba escondido? Dice el versículo 22, he aquí él está escondido, ¿dónde? Eso es equipaje, eso es cargas, ahí uno se esconde, ahí se esconde uno. Él estaba escondido, dice, en el bagaje. Cargas, equipaje. El Señor es quien la puede quitar. Dios es quien puede quitar esa carga, ese bagaje, esas maletas, no sé, todo lo que nos impide poder responder, el Señor lo quita. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Versículo 23 podemos ver la fidelidad del Señor. Entonces corrieron, consideren quién es el que dijo que estaba escondido. El Señor. En el versículo 22 dice, y respondió Jehová, he aquí que Él está escondido entre él. Quiere decir que parece que en el pueblo nadie lo encontró, porque dice que lo buscaron y no fue hallado. Pero había uno que sí había visto bien clarito dónde estaba escondido. Y el Señor dijo, ahí está. Y como Dios dijo, fueron y lo hallaron. Gracias al Señor que podemos escondernos de toda persona, pero hay alguien de quien no nos podemos esconder, que donde estemos nosotros, ahí llega su mirada. Y dice que preguntaron pues otra vez, y él respondió el Señor, y dice el versículo 23, entonces corrieron y lo trajeron allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. En ese tiempo el pueblo ciertamente no era espiritual, era natural, se dejaban guiar por sus ojos, ¿verdad? Así que ¿cómo reconocieron que ese era el llamado? Sí, porque él era el que más apariencia tenía para rey. Así que para ellos, pues Dios, cuando tiene que hablar al natural, habla al natural. Y Dios usó esa apariencia física de Saúl para que el pueblo reconociera que ese era el llamado de Dios. Hizo notorio su llamado porque reconocieron que de los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Habrían dicho, Él es el que Dios ha escogido. La fidelidad del Señor. No se escapó. Gracias al Señor que no nos ha dejado escaparnos al llamado que Él tiene para nuestras vidas, de una manera o de otra, ¿verdad? De una manera o de otra, damos las gracias al Señor. Y ciertamente hay etapas que pueden pasar en que uno no pueda servir de la misma manera, pero qué bueno que hay un corazón encendido que dice, Señor, aquí está, pero no te puedo servir de esa manera, pero ahora te puedo servir de otra. Señor, pero yo reconozco que tú ya me has llamado a servirte a ti. Dice el versículo 24, vamos a leer hasta el 27. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto? ¿Ven por qué seguía el pueblo? ¿Por qué se guiaba? Por sus ojos, ¿verdad? ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Podemos reconocer, ¿verdad? Entonces el pueblo, ¿qué hizo? Clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! ¡Aleluya! Lo recibieron. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ciertamente cada rey tenía que gobernar con la ley, con la palabra, tenía que tenerlo ahí al lado. Versículo 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, a cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Quieren decir que respondió una parte del pueblo, no todos, que reconocieron ese es el llamado del Señor, y su corazón estuvo con él, con Saúl. Como decir, se dispusieron inmediatamente a servir a Saúl. Le reconocieron que él era el que Dios había llamado como rey. ¿Por qué? No por ellos mismos. Claramente él dice allí que Dios tocó sus corazones. Hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado, fueron con él. Pero no siempre hay un reconocer de todos.
Puede uno ser llamado a una labor y a veces vienen conflictos porque no todos reconocen ese llamado. Consideren el versículo 27. Pero algunos, bueno, ahí dice claramente lo que eran, ¿verdad? Eran del pueblo, no eran del mundo. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Considero que lo que estaban viendo era al hombre y no estaban viendo a Dios que estaba con ese hombre. ¿Cómo nos ha de salvar? Ese es menosprecio. ¿Cómo nos ha de salvar este? Y dice más, y lo tuvieron en poco y no le trajeron presentes. Quiere decir que unos estaban de acuerdo, pero otros no. Dice allí el versículo 27, la segunda parte, y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él que hizo, y eso me llama mucho la atención, porque no reaccionó. No dijo, ¿qué? ¿No reconoce que el Señor me ha llamado a esto? Pregunta Samuel, me ha ungido con aceite. Yo he profetizado, ¿no has visto acaso? Se quedó callado. Damos las gracias al Señor por la mansedumbre. ¿En Saúl? Sí, amados, en Saúl. Porque dice que disimuló, no reaccionó, no impuso su llamado. ¡Qué hermoso! Porque es entre el Señor y uno, y el Señor es el que se encargará de dar testimonio del llamado a uno. Pero es algo que no se puede forzar, porque entonces viene dentro del mismo pueblo del Señor la contienda. Gracias al Señor, que dice acá que Él disimuló. Es decir, que esperó a que Dios mostrara que Él era. Y así lo hizo. Dice el capítulo 11, vamos a leer el capítulo 11, pero el versículo 5 y 6. Estamos viendo en esto, primero habíamos considerado que viene de Dios ese llamado, y acá estamos viendo cómo responde el hombre. El hombre primero, en lo que es el hombre, ¿qué hace? Se esconde. Eso es lo que hace el hombre. Por causa del Señor eso cambia. Pero el responder del hombre es así. Tiene temor o tiene muchas cosas que como que impiden plenamente responder. Pero Dios es fiel. Y de esa manera es que Él llama. Dice el versículo 5, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. ¿Podemos decir que estaba ya bien envuelto en el ministerio? Parece que no, ¿verdad? Como no había sido llamado a rey, todavía estaba en lo secular. ¿Qué cosa? Ha llamado. Pero todavía. Y él venía del campo, ¿por qué? Porque dice que oyó que en el pueblo del Señor hubo llanto, que todo el pueblo lloró, porque una parte del pueblo, en este caso Jabes, habían sido amenazados de muerte. Y todo el pueblo estaba consciente, menos el que había sido llamado. Él no sabía. ¿Qué está pasando acá? Ay, Señor, líbranos de eso. Danos ojos, danos visión. Porque, lógico, si venía del campo, estaba con los bueyes, que se iba a enterar, ¿verdad? Pero Dios le hizo conocer. Dice el versículo 5, y aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Bueno, no sabía él, pero qué precioso cuando Dios pone carga, cuando Dios pone carga por el pueblo. Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír, dice Saúl, estas palabras, ¿qué pasó? Vino, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Dejó los bueyes, dice, los cortó en trozos y hizo una convocación al pueblo a salir a la guerra, a defenderse. Fue una gran victoria. Una gran victoria. Y defendieron a aquellos que habían sido amenazados. Dice el versículo 11 al 13, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl, miren, como estratega, ahí tenemos un estratega, una persona sabia para hacer la guerra con ingenio, con valentía, con confianza. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el que estaba escondido? Ahora sí había valor, ahora sí había confianza, ahora sí había un poder conducir al pueblo en la guerra. ¿Pero por causa de qué? Por causa de que el Espíritu
de Dios vino sobre él con poder y de esa manera los venció. Versículo 12. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los matarán. Y recordamos que la palabra dice que eran perversos dentro del pueblo. Quiere decir que Dios podía ejecutar juicio con justicia sobre ellos. Pero miren acá Saúl, versículo 13. ¿Qué ejemplo? Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno. ¿Por qué? No he sido yo. Porque hoy, ¿quién? Reconocimiento. Jehová ha dado salvación en Israel. Amados, misericordia hizo Saúl. Y hubo alabanza para con su Dios, nuestro Dios. Alabó. Dios ha dado salvación a su pueblo. No morirá hoy ninguno. Reconocimiento al Señor. Por eso podemos decir a lo largo de lo que estamos leyendo acá, que no todo en la vida de Saúl fue malo. Ciertamente, si no fue malo, fue por causa del Señor. Pero hay acá ejemplos de los cuales nosotros podemos aprender. Luego de esto vino ser ordenado. Versículo 15. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron, ahí está, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, porque todo se trata de eso, ¿verdad? Al Señor. Y se alegraron mucho allí Saúl y ya no solo una parte, ¿verdad? Todo el pueblo reconoció que ahora tenían rey de parte de Dios, que Dios estaba con ese varón y que había propósito, era para poder enfrentar no solo a los filisteos, sino a todos los enemigos. Damos las gracias al Señor, porque esa es la obra que lo hizo en este tiempo, esa es la obra que el Señor sigue haciendo en este tiempo. Dios no ha cambiado, Dios sigue levantando vidas para ese servicio a Él. Ahora, no vamos a seguir leyendo en esta parte, pero sí podemos recordar que pronto vino la caída. Con tristeza podemos decirlo, ¿verdad? Porque Dios había determinado de que ese rey, por ejemplo, podemos leer el 12-14, capítulo 12, versículo 14. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz, estaba hablando Dios al pueblo, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, ¿veis? Bien, el llamado era a Saúl primeramente, pero también a todo el pueblo. Si ellos hacían bien, si reconocían quién reinaba sobre ellos, si servían al Señor, Dios les haría bien. No se cumplió ni en Saúl ni en el pueblo. Y pronto empezó la caída de este siervo, podemos decir. La Escritura le llama el ungido y en otra parte se le llama aún el escogido de Jehová. Amados, esas palabras yo las considero mucho, porque puedo decir que recibió una gran honra como nosotros la hemos recibido en Cristo Jesús, pero que no respondió como él debía. Y esto me llama a considerar algo. Saúl, pero mencionando también Moisés, Gedeón, Jeremías, muchos, y podríamos añadir Pedro. ¿Recuerdan qué pasó con él? Cuando en un momento Dios le dijo: boga mar adentro y echa la red en el mar. Podemos verlo un momentito, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo del 4 al 11. Lucas capítulo 5, versículos 4 al 11. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, ¿no? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas
de tal manera que se hundían. ¡Qué abundancia! Viendo esto, Simón Pedro, ahí está el peligro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, ¿qué es lo que dijo Pedro? O sea, esto no solamente es de Saúl, no es solo de Moisés, estamos hablando de quien puso el Señor a presidir al grupo de apóstoles. Y él, en un momento de su servicio, porque andaba con el Señor, dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y consideren eso también. Y de todos los que estaban con él. ¿Y quiénes estaban allí? Y asimismo, versículo 10, de Jacobo y de Juan. Estamos hablando de la columna de la iglesia primitiva. Dice allí, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, el temor se había apoderado de todos. Dice allí, pero Jesús dijo a Simón, y lo que dijo a Simón también lo dijo a los otros. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Así que luego vamos a leer el 11, pero meditaba en cómo muchas veces uno, en el trajinar o en el camino, nuestro caminar por el Señor, y entendemos que puede enfrentar uno muchas cosas, puede querer como que renunciar. No directamente, ¿verdad? Pero puede querer uno renunciar al llamado ministerial por verse en este caso indigno. Él dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. O sea, como soy indigno, en otras palabras. O también puede uno verse tal vez no de esa manera, pero puede verse como incapaz. Puede verse, lo que él decía era de esa manera. Toda la noche hemos estado pescando, trabajando y nada hemos pescado. Esto también es bien real. Y lo podemos ver tal vez en nuestras vidas, lo podemos ver en las vidas de nuestros hermanos y su esfuerzo tan grande, admirable esfuerzo. Pero que llegue a un punto de decir, Señor, he estado trabajando toda la noche, o sea, en un tiempo tan difícil y nada he pescado. O sea, puede ser por causa del pecado, puede ser por el estancamiento, puede ser por no ver tal vez el fruto deseado, sea en la propia vida, sea en el ministerio, que entonces puede venir como cierto desaliento. Pero en ese momento el Señor habla y dice, no temas, no temas, Simón. Con nombre se lo dijo, no temas, Simón. Es como decir, no te descalifiques tú solo, no te excluyas tú solo, yo no te he desechado. Pedro mismo era el que se estaba desechando del ministerio. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Así que vemos que el Señor más bien da la oportunidad, pero uno puede pensar que ya el Señor uno ya lo desechó, y sin embargo no es así, porque el llamado de Dios es irrevocable a Cristo, su amado Hijo, en nuestras vidas. Y de esto tenía que aprender Pedro, los discípulos, y yo también necesito aprender eso, que en medio de todo lo que podamos enfrentar y el desaliento, ahí es donde más brilla la fidelidad del Señor, amados. Dios es fiel, Dios es fiel. Y realmente la palabra era, desde ahora serás pescador de hombres. Y esa palabra se cumplió. En el día de Pentecostés, pudo pescar una red llena de 3,000 peces. Y después, otra red de 5,000 peces. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Pedro, lo hizo el Señor. Una gran pesca pudo hacer esta vida, porque le dijo, no temas, desde ahora serás. Dios iba a seguir trabajando en su vida. Y entonces por causa de eso, tuvo esa primera gran pesca en el día de Pentecostés, y luego siguió y siguió y siguió. El Señor lo cumplió. Lo que hizo Pedro fue responder, pero el Señor lo cumplió. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, ¿cómo estaban las barcas? Llenas de peces que se hundían. ¿Qué hizo Pedro? ¿Vamos a disfrutar el banquete? No. Dejándolo todo. ¿Cómo puede ser posible?
dejándolo todo, le siguieron, pero está dejando 2 barcas llenas, cuando el llamado del Señor es como un fuego. Él hace cambiar las prioridades. Y aún puede haber necesidad, puede haber muchas cosas, pero es que arde de tal manera en el corazón que uno ya empieza a ver de otra manera. Y eso se obra acá en el corazón. Y por eso dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Porque él entendía que ahora su llamado era otro. Era ser pescador de hombres. Qué desafío, hermano, poder responder a eso. Quería ver esto tercero. Hemos visto el responder del hombre solamente por causa de Cristo. Pero si vamos un momento a Primera de Reyes para ir en lo último ya. Primera de Reyes capítulo 19 y el versículo 15. Gracias al Señor que la capacidad no está en uno. Él es el que nos hace competentes de un nuevo pacto. Él es el que es suficiente. Primera de Reyes 19, versículo 15 dice, y le dijo Jehová, acá vemos otro que también experimentó muchas cosas en su llamado al ministerio. El profeta Elías. ¿Recuerdan qué pasó con él? Por todo lo que tuvo que enfrentar, llegó un momento en el que él se escondió. Y el Señor le dijo, sal, ponte en el monte, largo camino te resta. Y vemos aquí que le dice en el versículo, ¿por qué largo camino te resta? Porque habría todavía una formación que cumplir el Señor en la vida de Elías, pero también una labor. O sea, Elías todavía iba a ser usado por el Señor, y era como decirle que aunque él quería ya poner fin a su llamado, ¿verdad?, al ministerio, como decir ya entregar tal vez a otro, pero Dios no había terminado con él. Y era como decirle, no te detengas, Elías, yo te voy a usar hasta el fin, yo te voy a usar, nada más sal de la cueva, ponte sobre el monte. Y dice en el versículo 15, y le dijo Jehová, aquí está parte de la labor que tenía que hacer, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tenía que ungir a Hazael por rey de Siria. Esa era una labor. Eran 3 que se mencionan acá. La segunda, versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Al anterior era rey de Siria. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, o sea, Dios iba a usar a ese rey de Siria, a ese rey de Israel, y iba a usar también a Eliseo. Al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. La obra de Dios, Él continúa, Él no depende de hombres, Él mismo lo hace. Pero gracias al Señor que quiere usarnos. Y así quería seguir usando a Elías. Versículo 18, y yo haré la obra del Señor, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaran ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Me llamaba la atención por mucho tiempo lo que luego pasó. Podemos ir un momento a Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 13. Vamos a terminar leyendo los últimos pasajes, amados, pero realmente esta es la parte a donde quería ir de una manera más clara. Tal vez el centro de la palabra sea esta. La primera que hemos visto viene de Dios, y la segunda, el responder del hombre. Todo eso es necesario, pero esta parte era la que quería que consideremos con más, tal vez, con más atención. ¿Qué le dijo el Señor a Elías? 3 cosas, ¿verdad? Largo camino te resta, yo voy a seguir usando tu vida, esto tienes que hacer. Una de ellas era ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, y a Eliseo para que sea profeta en su lugar. Y acá en Segunda de Reyes capítulo 8 versículo 13, ahí está Hazael. Y Hazael dijo, pues ¿qué es tu siervo este perro para que hagas tan grandes cosas? Él entendía, iba a ser rey. Algo así parecido a lo que dijo Saúl, como decir, yo no soy digno. Dice, y respondió, pero ahí ya no vemos a Elías. ¿Qué había pasado con Elías? El Señor lo llevó
Ya no estaba, acá estaba Eliseo. Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Pero no era Elías el que lo tenía que ungir. Mas sin embargo, quien lo hizo fue Eliseo. Dice en el capítulo 9, en el versículo 1. Consideren esto, realmente parece extraño. Versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá verás allí, ¿a quién? Ahí está, Jehú, el que iba a ser rey de Israel. Hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante y de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y bueno, lo que sigue diciendo, dice el versículo 4, que ese joven profeta hizo como se le mandó. Versículo 6, y él se levantó y entró en casa y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Amados, a Elías se le dijo que tenía que ungir a Hazael por rey de Israel, por rey de Siria, y sin embargo lo hizo Eliseo. Después se le tenía que ungir a Jehú por rey sobre Israel, y no lo hizo ni Elías ni Eliseo, sino lo hizo un joven profeta, rey de Israel. Y que fue también el hijo en Elías quien ungió a Eliseo, porque recuerdan que Eliseo pidió algo, una doble de porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Hay capacidad en eso? ¿Habría capacidad en Elías para hacer eso? Eso no. ¿Quién ha recibido el espíritu? La plenitud ha sido el Hijo. El Señor fue quien ungió a Eliseo. El Señor fue quien ungió a Hazael, rey de Siria, y el Señor fue quien ungió a Jehú por rey de Israel. Eso me da un tremendo descanso, porque puedo reconocer que cuando se habla del llamado al ministerio, no es uno quien responde es el Hijo en la vida de uno. La palabra que vino sobre Elías, él la escuchó, pero era al Hijo en él, y fue el Hijo quien la cumplió. No importa el instrumento que Dios use, pero es Cristo Jesús quien responde y quien ministra al Padre. El problema, y por eso que viene el temor en Saúl, en Moisés y en todo lo que hemos mencionado, es porque cuando oímos la palabra del Señor, pensamos que nos está hablando a nosotros. Y Dios no pone su confianza en carne y sangre. Dios confía únicamente en aquel que habita en nosotros. Y la palabra viene directamente del Padre a su Hijo. Y el Hijo es el que es suficiente para responder a toda labor, porque Él es el siervo de Jehová. Y damos las gracias al Señor por eso. El problema lo hacemos nosotros cuando pensamos que es a nosotros directamente quien nos habla, pero cuando consideramos que es al Hijo en nosotros, entonces descanso viene. Ahí ya no hay escondernos. Es el Hijo no se esconde, Él es suficiente para responder. La palabra dice que o le estaría hablando al Hijo. ¿Quién es aquel que vino para salvar a su pueblo de los enemigos? ¿Verdad? Y eso es lo que Él hace. Cuando viene un salmo a David, y David escucha, pídeme y te daré por herencia a las naciones, David no se atrevió a tomar esa palabra. Él sabía que hablaba al Hijo. Cuando Josué escuchó que se le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Josué pudo entender que no era él, sino era Cristo Jesús. Sí, tuvo que verlo luegamente como el príncipe. Y entonces allí dice que se sacó el calzado y ahí pudo reconocer y decir, ¿qué quiere mi Señor? Hable mi Señor a su siervo. Cuando Isaías escuchó esa palabra que le dijo, te extenderás a la derecha y a la izquierda y tu descendencia heredará naciones. El profeta Isaías no tomó esa palabra para sí, entendió que era el Padre hablándole al Hijo. Y así cuando vemos la Escritura podemos considerar, Señor, es a ti, es a ti, es a ti. David fue rey y una vez vino una palabra que le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y él era rey y tenía enemigos. Pero ¿qué dijo él?
Jehová dijo a mi Señor. Yo estoy oyendo lo que está hablando el Padre con el Hijo. Al Hijo, al Hijo, al Hijo. Y por eso es que David pudo reinar de otra manera diferente. Porque él decía, el Padre le ha dicho a mi Señor. Y de esa manera, amados, David pudo responder al ministerio. Podemos terminar leyendo Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Y en el versículo 8. 9:8. Dice, el Señor envió palabra. Sí, ahí podemos poner Saúl, podemos poner todos los que hemos visto. A Jacob tiene que ver con carne y sangre en nuestras vidas. Pero ¿de dónde cayó realmente esa palabra? ¿Quién fue quien le escuchó? ¿Quién fue el que respondió? ¿En quién es que el que dio fruto? En Israel. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Gracias al Señor que él habla a Jacob. Pero esa palabra cae en Israel. Quien la toma, quien la cumple, quien responde es el Hijo en nuestras vidas. Por eso en otra parte también dice que capítulo 44 y versículo 23, 44-23, dice, cantad loores, oh cielos, hay gozo cuando se cumple la palabra del Señor, porque Jehová lo hizo. ¿Quién lo hizo? No lo hizo Saúl, no lo hizo ninguno, lo hizo Jehová. Lo hizo, gritad con júbilo, profundidades de la tierra, prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. ¿Por qué? Porque Jehová redimió a Jacob. ¿Pero en quién ha de ser glorificado? En Israel, en su Hijo, en nuestras vidas, en su Hijo siendo formado en toda su iglesia, en cada miembro de su cuerpo, amados. Podemos mencionar, cuando se habla del llamado al ministerio, Cristo Jesús. Quien responde de una manera completa es el Hijo. Pero damos gracias al Señor que Él nos hace participar de ese ministerio suyo. Y en Él no ha de haber fracaso, no ha de haber temor, no ha de haber algo que quede trunco, incumplido, porque el Hijo sabe perfectamente cómo hacer la obra que el Padre le ha encomendado, para que en todo el Padre sea glorificado por medio de Jesucristo. Damos las gracias al Señor. Damos las gracias al Señor por Jesucristo. Amén. Y si pudiéramos orar, amados. Señor, estamos agradecidos. Estamos agradecidos por, Señor, que un día miraste nuestra condición. Inclinaste, Señor, tu vista para ver abajo y vernos dónde estábamos, Señor. Y te plació levantarnos a ti, Señor. Salvarnos, redimirnos con tu sangre preciosa. Y darnos, Señor, en esa salvación propósito para nuestras vidas, para nuestra caminar en esta tierra. Podemos ser colaboradores tuyos. Señor, te damos las gracias porque podemos servirte, Señor, durante nuestros días en esta tierra, y hacerlo con la confianza que tú eres quien va adelante y que eres quien está formando nuestros corazones, quien está mudando nuestras vidas y quien está llevándonos, Señor, a poder servirte en todo aquello que tú has encomendado a tu amado Hijo, y de ello podemos dar cuenta, Señor. Te agradecemos por toda tu iglesia, te agradecemos por cada uno de tus hijos en este lugar, Señor, nuestros amados hermanos, Señor, que te aman, que te sirven, que han dispuesto sus vidas y todo su ser a ti, y rogándote que tú ayudes a cada uno, Señor, para poder caminar de una manera firme en medio de las dificultades que cada uno haya de afrontar. Y puede venir, Señor, cansancio, desaliento, aún temor, y reconocemos que eso es por causa de nuestra propia naturaleza, pero que tu Hijo en nosotros es diferente, Señor, y que es por causa del responder de Él que podemos nosotros continuar en esa carrera, Señor, que largo camino nos resta. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú envías palabra a Jacob, pero cae en Israel. Gracias, Señor, porque tú nos redimes, pero en Cristo Jesús eres glorificado, Señor. En todo la gloria sea tu nombre, Señor. Y gracias y ayúdanos, Señor,
para poder ser de testimonio a otros, para que haya también ese responder a ti, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos. Toda la honra y toda la gloria sea a ti. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Aleluya, hermanos. Cuánto desafío el Señor ha traído hoy, esta noche a nuestro corazón. Sabiendo que la obra es de Cristo. ¿Alguna vez se ha cansado en el ministerio? ¿Alguna vez ha pensado, hemos pensado en tirar la toalla? Pero ¿cómo nos habla el Señor, hermanos? Y qué comparación, ¿verdad? Saúl. Y cuántos podemos también en esa humanidad identificarnos con Saúl. Pero sin embargo, una palabra de consolación muy bella. Llamado inmerecido con propósito, ¿verdad? Cómo el Señor nos va formando en el camino y uno a veces quisiera tomar el ministerio ya formado, ¿verdad? Ya siendo maduro. Pero el Señor nos va formando y nos va trabajando y uno mismo al verse a sí mismo se desanima. Pero Saúl, ¿verdad? Y se esconde también. Pero de qué manera el Señor habla a nuestro corazón y nos muestra la gloria de quién es y de quién es la obra y quién es el que está haciendo su obra con Jacob, ¿verdad? O aquellos Saúles. Pero sabe, me desafiaba mucho mirar cómo empezó Saúl y cómo terminó. Y nos desafía a eso, hermanos, que Dios nos fortalezca en esa gracia, ¿verdad? Y tengamos temor y temblor, pero sí sabiendo en la consolación del Señor que aquel que comenzó en vosotros la obra, ¿verdad? Qué palabra, hermanos. Señor, nos ayude y en ese Hijo que responde en nosotros podamos glorificar al Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.